Un saludo muy especial para todos los asistentes y los organizadores del tercer Congreso Internacional de Ciencias Empresariales y Afines. En esta oportunidad queremos presentarle la ponencia denominada Desafíos y Estrategias para la Inclusión Educativa de Niños y Niñas en Condición de Discapacidad en Norte de Santander, un análisis a la luz del marco normativo y jurisprudencial colombiano. Va a ser desarrollado por nuestro estudiante destacado, Joan Cárdenas, estudiante del programa de Derecho de la Universidad de Pamplona y miembro del semillero JUPRO, la profesora Marget Santamaría, magíster en Derecho Procesal, docente también de la Universidad de Pamplona, miembro del semillero JUPRO, y quien les habla, Andrea Araque, magíster en Derecho Administrativo, docente de la Universidad de Pamplona y miembro del semillero JUPRO. Vamos a desarrollar la presente ponencia a través del objetivo general de analizar la inclusión educativa de niños y niñas en condición de discapacidad de Norte de Santander a la luz del marco normativo y jurisprudencial y a través de 3 objetivos específicos. Vamos a identificar en primera medida el marco normativo y jurisprudencial de la inclusión educativa de niños y niñas en condición de discapacidad. Seguidamente vamos a analizar en Norte de Santander la inclusión educativa de niños y niñas en condición de discapacidad para finalmente develar retos, desafíos y estrategias que se presentan para garantizar la inclusión educativa de niños y niñas en condición de discapacidad en Norte de Santander. Avanzaremos seguidamente con el primer objetivo, identificando ese marco normativo y jurisprudencial. En cuanto al marco normativo a nivel internacional, encontramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ella se establece en el artículo 26 el derecho a la educación, que debe ser accesible y orientado hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana. Por otra parte, encontramos la Convención sobre los Derechos del Niño, a partir de su artículo 23, el derecho de los niños con discapacidad a una educación inclusiva. Asimismo, está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual reconoce en su artículo 24 el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva, sin discriminación e igualdad de condiciones. Por otra parte, está el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ella se pronunció la garantía a una educación inclusiva a aquellas personas con discapacidad. Asimismo, está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece un concepto que va encaminado hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por otra parte, está la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual se desarrolla el contenido del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estableciendo 4 componentes estructurales, los cuales son disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. En cuanto a la observación general número 4, el Comité de los Derechos de los Niños, la ONU hace una pronunciación acerca de la educación inclusiva en el año 2016. En esta ofrece una interpretación detallada del derecho a la educación con capacidad de virtud, proporcionando orientación hacia todos los estados del derecho de manera efectiva, incluyendo la eliminación de barreras al acceso de apoyos y servicios educativos. En cuanto al ordenamiento nacional, encontramos en el artículo 13 de la Constitución Política que el Estado debe garantizar en igualdad de condiciones a toda la población el acceso y permanencia al sistema educativo. Por otra parte, está el artículo 67, 68, 44, 47 y 54, en el cual consagran que el derecho fundamental a la educación se debe garantizar en un desarrollo armónico e integral. Asimismo, encontramos la Ley 115 del año 1994, que desarrolla la organización de la prestación de servicio de educación formal, no formal e informal en preescolar, básica y media. Por otra parte, está la Ley 361 de 1997. Se resalta la necesidad de formar docentes con el conocimiento y entendimiento de la discapacidad. En cuanto a la Ley 1098 del año 2006, es el Código de Infancia y Adolescencia. En su artículo 41 dispone que el Estado debe atender todas las necesidades educativas específicas de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. En cuanto a la Ley 1145 del año 2007, esta ley fomenta de manera coordinada con entidades territoriales de la sociedad civil programas y proyectos de integralidad en cuanto a la educación inclusiva. Por otra parte, está el decreto 366 del año 2009. Ese decreto reglamenta la atención educativa en la población con discapacidad visual, auditiva y sordoceguera en el sistema educativo. En cuanto a la ley 1616 del año 2013, contempla en su artículo 24 el término integración escolar. Por otra parte, está la ley 1618 del año 2013. Esta ley establece las disposiciones que garantizan el pleno desarrollo de las personas con discapacidad, incluyendo como tal el derecho a una educación inclusiva. En cuanto al decreto 1075 del año 2015, reglamenta aspectos referentes al término de educación inclusiva. Asimismo, encontramos el decreto 1421 del año 2017. Este decreto reglamenta la inclusión educativa en el sistema educativo colombiano, estableciendo directrices para la intención educativa con estudiantes con discapacidad, incluyendo la elaboración de planes de atención educativa individualizada y la provisión de apoyos y ajustes razonables para garantizar su participación en un proceso educativo.
En cuanto a la Ley 2216 del 2022, es la más actual. En ella se promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje. En cuanto al ordenamiento jurisprudencial, está la sentencia T629 del año 2017, en donde la magistrada sustanciadora Gloria Estela Ortiz Delgado hace un pronunciamiento y una diferenciación acerca de 4 términos que son totalmente diferentes. El uno es la exclusión, el otro la segregación, el otro la integración y por último la inclusión. Asimismo, encontramos la sentencia T660 del 2008. En este caso, la Corte Constitucional reiteró la obligación del Estado de garantizar la inclusión educativa de niños con discapacidad y ordenó a las autoridades competentes a adoptar medidas concretas para asegurar su acceso a una educación de calidad. En cuanto a la sentencia T192 del año 2014, la Corte Constitucional analizó el caso de un niño con discapacidad que enfrentaba dificultades para acceder a una educación inclusiva debido a la falta de recursos y apoyos adecuados por parte de las autoridades educativas. La Corte reafirmó el derecho del niño a recibir una educación inclusiva y ordenó a las autoridades competentes a adoptar medidas para garantizar su acceso. En cuanto a la sentencia 320 del 2023, la Sala Plena resalta que conforme a la jurisprudencia constitucional, la educación inclusiva es un principal objetivo. En esta situación se interpusieron 3 tutelas estudiantes del semillero Jupro, donde se pretendió salvaguardar los derechos, el derecho a la educación, el derecho a la dignidad, el derecho al debido proceso de 3 niños que fueron representados por sus madres, del cual se les negó el cupo. En cuanto a esta situación, a los niños los volvieron a reintegrar, garantizándoles el derecho a la educación y teniendo la situación de que eran estudiantes de inclusión. Bien, a continuación presentaré el objetivo número 2 del análisis de la inclusión educativa de niños y niñas en condición de discapacidad norte de Santander. Cabe destacar que para el año 2020 el 81,2% de los estudiantes con discapacidad en Colombia estaban matriculados en colegios oficiales según datos del DANE y del Ministerio de Educación Nacional. En norte de Santander, la Secretaría de Educación Departamental y las Secretarías de Educación Municipal tienen la responsabilidad de implementar y vigilar el cumplimiento de estas normas. Sin embargo, aunque se han realizado esfuerzos para promover la inclusión educativa en norte de Santander, aún existen desafíos significativos. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el año 2021, el 30% de los niños y niñas con discapacidad no estaban escolarizados y aquellos que sí estaban enfrentaban barreras para su participación y aprendizaje efectivo. Por ello, estas cifras son de vital importancia, ya que da cuenta de los avances y los retos para el acceso a la educación y las trayectorias educativas completas de la población con discapacidad. Según el Censo de Establecimientos Educativos de Educación Formal para el periodo 2020, de los 2,64 millones de personas que tienen alguna discapacidad, 228.599 son niñas, niños y adolescentes entre los 5 y los 17 años, de los cuales 151.603 estaban matriculados en los niveles educativos de preescolar, básica primaria y secundaria o media. Se evidencia que aunque entre 2017 y 2019 el número de matriculados con discapacidad se incrementó, entre el año 2019 y 2020 decreció en 6.858 estudiantes con discapacidad. El 81,2% de los estudiantes con discapacidad están matriculados en instituciones oficiales. Sin embargo, la proporción de estudiantes con trastorno del espectro autista es más alta en las instituciones privadas. El 16,7% de los estudiantes con discapacidad estudian en las zonas rurales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, para el año 2020, el 82,3% de las personas que refieren tener alguna dificultad, alguna discapacidad, reportan saber leer y escribir, mientras que en la población que no reporta dificultades manifiestan tener dicha competencia, con un total de una diferencia de 13 puntos porcentuales. Entre las cifras y datos más relevantes se encuentran las personas con discapacidad por departamentos. Los departamentos con una mayor proporción de personas con discapacidad son Quindío, Norte de Santander, Nariño y Huila, en donde esta población representa al menos el 8,5% de la población total. El departamento Norte de Santander está en segundo lugar, que tiene la segunda representación más alta en las mujeres, con un 10,4%. El análisis de la población en condición de discapacidad durante los años 2009 a 2022, según la información reportada en el mes de febrero de la presente anualidad por la bodega de datos de CISPRO y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad del DANE, se han registrado 37.386 personas con algún tipo de alteración permanente, de las cuales el 53% corresponde a hombres, el 46,8% a mujeres y 0,9% para población no definida y no reportada.
La alteración permanente más representativa, según la distribución en el cuerpo, es relacionada con el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, con un 45%, seguida por alteraciones del sistema nervioso, 43%, y la alteración permanente en los ojos, de 37%. Para el departamento norte de Santander, los municipios que presentan mayor número de población en condición de discapacidad son Cúcuta, Ocaña, Tibú, Villa del Rosario y Pamplona. A corte de abril del 2024, los niños y niñas y adolescentes con discapacidad en Pamplona, conforme a la información de CISPRO, hay un total de 52 y de acuerdo a la base interna, un total de 112 de 259 y 677 personas con discapacidad en general. Por último, según el Ministerio de Educación Nacional, la cobertura de educación para el Departamento Norte de Santander, el porcentaje de hogares con analfabetismo es de 12, por encima del nivel nacional, que está en 9,3. La tasa de cobertura de educación categoría primaria para el año 2021 es de 107,96% para Norte de Santander, por encima de la nacional, que se encuentra para esta fecha en 106,51%. La tasa de cobertura categoría secundaria quedó para esta vigencia en 104,2% por debajo de la nacional, que quedó en 109,5%. La tasa de cobertura de educación categoría media para el departamento queda en 87,47% por debajo de la nacional, que se encontró para este año en 86,15%, con tendencia al aumento. Si bien el país ha avanzado en cuanto al acceso de la población con discapacidad a la educación, tenemos como sociedad grandes retos que requieren de la articulación de diferentes sectores para lograr trayectorias educativas completas para todas las personas, porque una educación de calidad debe ser inclusiva como medida en favor de la equidad. Bien. Para desarrollar el tercer objetivo hemos identificado 7 retos que dan cuenta a 10 estrategias. El primer reto es el acceso físico a las instituciones educativas, teniendo en cuenta que las escuelas carecen de infraestructura adecuada para personas en condición de discapacidad, que permita pues ese acceso físico y también su participación en los entornos educativos. También encontramos la falta de recursos y apoyos específicos. Esto, pues las instituciones carecen de alguna manera de recursos para poder generar capacitaciones, inversiones en sus infraestructuras y poder garantizar pues la educación inclusiva. Es necesario que se realice inversión en la infraestructura y en los medios, es necesario que se invierta y los recursos se puedan financiar pues algunas iniciativas y programas para garantizar ese mejoramiento físico de las instituciones. Es necesario también un monitoreo y un seguimiento a estos programas y a estas estrategias para verificar el cumplimiento. Adicionalmente, es necesario disminuir la discriminación y la estigmatización. A menudo pues existe falta de conciencia, falta de sensibilización sobre todas las necesidades de las personas en esta condición. También hay falta de políticas internas de las instituciones, si bien existe una política internacional, nacional, jurisprudencia que da algunas instrucciones, al interior de las instituciones es necesario que se generen estas políticas. También creemos que para apuntarle a estos retos es necesario capacitación, sensibilización a todos los miembros de del componente educativo, al personal educativo, a los docentes, a los estudiantes, a la comunidad, para que ayuden a promover una cultura de inclusión y combatir la discriminación y el estigma dentro del entorno educativo. Adicionalmente, que se implementen dentro de las instituciones educativas de manera efectiva las políticas que permitan implementar pues todo este marco normativo. También es importante la coordinación entre los actores. Las entidades gubernamentales, las organizaciones, la sociedad civil, las instituciones educativas, las familias deben trabajar de manera articulada. Por eso proponemos como estrategia que se creen mesas de trabajo intersectoriales, mesas que permitan y reúnan a todos los representantes de las diferentes instituciones, del ente gubernamental, para que de manera conjunta, colaborativa, en diálogo, puedan elaborar planes de acción que permitan, mediante definición de objetivos y metas y acciones claras, promover la inclusión educativa de los niños y niñas en condición de discapacidad. Y que exista una sensibilización y una promoción de la participación ciudadana. Si no existe la participación, pues difícilmente las políticas van a responder a la realidad social. Adicionalmente, creemos que es necesario disminuir y eliminar las barreras económicas que existen para las familias con niños y niñas en condición de discapacidad. A menudo son las familias las que tienen que enfrentar todas las remuneraciones económicas para poder acceder al servicio educativo. Entonces, consideramos es necesario que desde
los actores del sistema educativo se generen subsidios, se generen becas, se establezcan programas que permitan apoyos a las familias que tienen niños y niñas en condición de discapacidad respecto a servicios de apoyo, transportes, materiales educativos especializados, programas que de alguna manera les ayuden a financiar el acceso de los niños a la educación y que exista un transporte accesible, que se pueda los niños transportar y llegar a sus establecimientos, a sus instituciones educativas de manera segura. Finalmente encontramos el reto que creemos que es el más importante, de la falta de atención a las necesidades específicas. Cada niño y cada niña tiene unas necesidades particulares, individuales, y que a menudo pues, las instituciones educativas no cuentan con los recursos o con la capacitación para abordar. Entonces es necesario que se desarrollen programas de apoyos individualizados, particulares a cada niño, a cada diagnóstico de cada particular, de manera que se ajusten planes de estudio, planes de aula, se realicen servicios de apoyo, adaptaciones curriculares que permitan atender y garantizar el derecho a la educación en estos niños en condiciones de discapacidad. Finalmente, queremos dejarlos con esta frase inspiradora que nos pareció bien importante, que reza: las limitaciones que padece a primera vista la persona en condición de discapacidad no tiene origen en su condición personal, física o mental, sino en la incapacidad de la sociedad para garantizar espacios y servicios para todas las personas en independencia de sus contingencias particulares. Frase de Agustina Palacios. Muchas gracias. Muchas gracias.